es que nosotros creería que entre mañana o pasado nos vamos a hacer un meet para ver qué hacemos, porque es un pequeño grupo que estamos acá, es que peleándola al gobierno de la provincia. Así que esto, nada, estamos en lucha, estamos es que firmes. Digo esto porque hay muchos representantes de la lucha indígena jujeña que andan por todo el mundo, andan con el Papa y después es que están por las Naciones Unidas, por todos lados, predicando la lucha indígena de Jujuy cuando son los que hicieron todo lo posible para dividirlo. Así que nada, perdón por contar las penas, pero esta es la realidad de acá de la situación de Jujuy, de la causa indígena. Así que, pero bueno, lo vamos a seguir resistiendo porque tenemos la plena convicción y la sabiduría ancestral de que esto pronto estará del lado nuestro, ¿sí? Estamos en el Pachacuti positivo y es tiempo de nosotros, sí, capaz que tengamos que pelearlo un poco más duro, pero nada más. Así que voy a participar un rato. Había invitado a Anabela Alfaro, me parece que acaba de ingresar. Como vi el tema es que de salud, y bueno, ahí si está Anabela Alfaro, por favor, si es ella que se presente. Y bueno, creo que ella es la más interesada en esto porque... nada. Aileen Zucca, buenas tardes a todos. Sí, gracias. Le damos la Buenas palabra a tardes. Anabela. Anabela, abrí el micrófono y te damos la palabra para escucharte. Buenas tardes, gracias por la invitación al profe Chuchuy. Es verdad, a nosotros nos preocupa esto de algunos referentes que algunos lamentablemente ni siquiera son de las comunidades y bueno, predican nuestra situación. Es preocupante desde que de territorio no, nosotros hemos centralizado básicamente en el trabajo en el territorio y sabemos que una eh, de las dificultades que existe es que nadie está trabajando en territorio y esto hace que la gente en las comunidades se produzca un desarraigo y es impulsado por el gobierno provincial básicamente. ¿Con qué tiene que ver esto el desarraigo? Con, por ejemplo, el cierre de las escuelas que está pasando, que se va a hacer para el otro año, bastantes escuelas. También el tema de salud, bueno, el tema de salud es bastante complicado ahora la situación de la provincia. Esperemos de alguna forma dar baja a lo que se hizo ayer, porque eh, la gente en territorio, y yo creo que en esto va a compartir el profesor, no va a bajar a hacer trámites de supuestamente que no pueden ellos pagar, eh, porque no lo saben hacer. Entonces, para esto debería haberse pedido o ver quiénes están en condiciones de llegar y declarar que realmente no pueden pagar este beneficio. Bueno, no este beneficio, sino esta prestación que es la salud. Nosotros hablamos siempre de salud y tenemos gran preocupación porque ya en el norte, de hecho, no tenemos salud, tenemos solamente clínicos y para llegar a un pediatra tenemos una hora de viaje a algunas comunidades, o 2 horas o 3 horas. Susque tiene más o menos 4 o 5 horas. Lo mismo Rinconada debe tener 3, 4 horas para llegar a un puesto que solamente tiene un clínico, ¿no? Eh, 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 por ejemplo, el hospital de lo que es Abrapampa tiene cobertura varios departamentos, que estamos hablando del departamento de Cochinoca, el departamento de Rinconada, el de Susque y también de Santa Catalina, me dijeron. Entonces, es preocupante la cantidad de cobertura, estamos hablando en territorio, en nivel regional, es bastante amplia y tenemos clínicos, no tenemos pediatra. El ginecólogo tiene más de 80 años, más o menos,
y sigue atendiendo, y la mayoría de los especialistas de esta zona te recomiendan no ir a ese profesional. Entonces, eh, acá ha pasado, y siempre yo hablo, acá se genera la discapacidad. ¿Por qué? Porque no tenemos profesionales y a veces ni siquiera tenemos ecógrafos que estén funcionando de manera correcta, entonces no se sabe cuál es la condición de los chicos, y ha pasado de que o mujeres que hayan estado en tiempo de parición, eh, no se haya hecho los controles porque no tenían el ecógrafo, se los mandaron a casa, y eso que derivó en una parálisis total de un niño. Entonces, eso pasa acá. Tema de discapacidad, porque estaba viendo que es tema de discapacidad. Acá tenemos 500 personas a nivel regional con discapacidad, que directamente no tienen ningún servicio. O sea, si estamos diciendo que no tienen pediatra, o sea, directamente eh, estamos diciendo de que no existe realmente, eh, por ejemplo, si un chico tiene discapacidad, no se sabe hasta básicamente 10 años o 6 años cuando llega a la escolarización. ¿Por qué? Porque ahí recién se dan cuenta los docentes. Pero miren el tiempo que están perdiendo en lo que es la estimulación, porque directamente hay profesionales de acá en Tilcara, estamos hablando 4 a 3 horas de viaje de Abrapampa, ¿no? No de las otras regiones. De Rinconada estaríamos hablando de 5 horas, 6 horas, 7 horas, y así en todas las regiones. Es preocupante el nivel de discapacidad que también tiene. La mayor cantidad de discapacidad que existe en la zona es retraso mental, y ahora siempre hay que preguntarnos qué tiene que ver el retraso mental con las minas, o acá en Abrapampa, por ejemplo, tenemos contaminación de plomo, y la contaminación de plomo está muy relacionada con la discapacidad intelectual. Ahora, no se hicieron realmente los estudios que correspondían a toda la población, solamente se hizo en un grupo, se hizo la muestra en un grupo nada más, y esos, bueno, esos sí salieron muy mal, pero sabemos que toda la población está contaminada. Eh, en temas de salud, para nosotros es re preocupante. Como digo, no tenemos pediatra, ginecólogo es una persona adulta ya mayor, eh, y bueno, ecógrafos, para hacer impresiones de las ecografías tampoco a veces hay. eh, Todo lo que son estimuladores, fonoaudiólogos, todo eso no tenemos. Carecemos totalmente, solamente tenemos clínicos, tenemos varios clínicos. Eso se reduce nuestra precaria salud, porque es precaria, vamos a reconocer, es precaria. Y también, bueno, es preocupante porque tenemos mucha cantidad de personas con discapacidad. Y si alguno tiene alguna pregunta, me dice. Sí, Anabela, tengo una pregunta, soy Clara. El agua, ustedes comprobaron que está contaminada. El agua, ustedes tienen agua de pozo, ni siquiera agua corriente. Si llegan a tener agua la gente de la zona, no sé cómo tendrán el acceso al agua, o viene por la caída desde arriba, cuando viene de la montaña el agua, no sé cómo recogen el agua allí. Está contaminada la de la tierra, ¿no? Nosotros, a ver, Abrapampa era un pueblo, ahora es una ciudad no tan grande, y directamente nosotros sí tenemos agua potable, pero está todo contaminada, eso sí se sabe. Eh, eh, la cantidad de plomo ya existe en las personas, porque nosotros tuvimos lamentablemente Metahuasi, que era un lugar de depósito de la mina, acá en el pleno centro de la ciudad. Entonces, todas las mapas freáticas están contaminadas, ¿me entendés? La contaminación es total de todas las personas que estuvieron en esa época, porque el pueblo ha ido creciendo y ahora se ha convertido en ciudad. La contaminación de toda la gente que está acá es total.
Ahora, la contaminación es en menor y en mayor medida. Los que están más cerca, los que estuvieron ahí más cerca, seguramente están más contaminados, los que están un poco más alejados, menos contaminación, pero no implica que no exista contaminación en la sangre de cualquier ciudadano de los que están viviendo en Abrapampa. Ahora, en zonas rurales está pasando la contaminación, pero por minas, ahí ya es otro tema que también hay que ver cómo podemos trabajar eso, pero es lamentable, como digo, nosotros no tenemos especialistas y eso nos dificulta mucho lo que es el trabajo con la discapacidad. Hola, Anabela, te habla Soledad. Te hago una preguntita. ¿Ustedes tienen algún documento que hayan presentado de todo esto? Se hizo investigaciones a nivel internacional, búsquenlo, hubo gente que vino de universidades de Estados Unidos, hay muchas investigaciones en lo que es el plomo Claro, en pero sangre de Narapampa. ustedes propios, algo que ustedes tengan, que hayan evaluado. No, se evaluó desde Nación. Recuerden, por eso digo, este es un tema que ha salido a la luz a nivel nacional e internacional. Creo que somos a nivel mundial, somos una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y bueno, es una problemática que, como yo digo, existe y va a seguir existiendo por generaciones hasta que, bueno, hay personas que han salido con problemas al tener problemas genéticos. Fue terrible toda la contaminación. Entonces hay que buscar eso, me decís en Google vos. Sí, están todas las investigaciones realizadas, también están los saneamientos, porque se hicieron saneamientos, se hizo el retiro de los escombros, pero no se hizo de manera correcta. Entonces también eso, ¿no? Porque se debería haberse hecho de manera correcta y bueno, ya tendríamos más reducción de lo que es la contaminación, pero lamentablemente no se hizo de manera correcta. Y bueno, en realidad una de las opciones era el cambio directamente de Abrapampa a otra zona, pero la población es amplia, no se puede, es re difícil esa situación. Sí, lo que pasa que, bueno, ahí entró el doctor Pedro. Hola. Bienvenido, puede hablar, doctor Pedro. Bueno, discúlpenme, tenía problemas con la computadora para entrar. A ver, ¿me escuchan? Sí, yo perfecto, no sé los demás. Hola. También, perfecto. Buenas tardes, doctor. Bien, bien, bien. Bueno, discúlpenme por esta demora en ingresar. Yo lo que quería dejar en claro que hay una ley específica para los temas vinculados a la salud, que es la 24901. Y hay una ley general que se refiere a la discapacidad. Esta es la 22431, que es del año 1981. O sea que ya tiene sus años y requiere una actualización urgente, porque después de esa ley lo que hubo fue una reforma constitucional en el 94 que incorporó los derechos de las personas con discapacidad a la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, estas modificaciones a nivel legislativo están todavía pendientes. Durante el año 2022 se desarrolló un proceso de discusión por el cual se puso lo que le interesaba a cada una de las personas. Se propuso integrarla a una nueva normativa en materia de discapacidad que el gobierno de Alberto Fernández había impulsado. Así que
ese proceso de discusión se plasmó en un proyecto que nunca fue derivado al Poder Legislativo. Actualmente está presentado por la red y otras organizaciones vinculadas a la discapacidad, está presentado un proyecto que se presentó este año, así que vamos a ver si el Poder Legislativo lo trata. Pero no fue enviado por el Poder Ejecutivo. La situación de la discapacidad se ha deteriorado mucho con el gobierno de Javier Milei. Así que ese sería el contexto del cual vamos a hablar hoy. Sobre la ley 22.431, yo quisiera subrayar algunos temas que resultan conflictivos. El primer tema se vincula al certificado único de discapacidad, el artículo 3. Hay un certificado que acredita la discapacidad para todos los fines, excepto para los fines previsionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene algún problema de salud que le impide seguir trabajando y tiene que acogerse a lo que se llama el retiro transitorio por invalidez laboral, tiene que hacer el trámite ante las juntas médicas. No vale el certificado de discapacidad. Si una persona quiere tramitar la pensión derivada, esto es, una persona mayor de 18 años que tiene una discapacidad, fallece el padre o fallece la madre, tiene derecho a recibir la pensión. Bueno, no basta el certificado único de discapacidad. Lo mandan a las juntas médicas para que acredite la discapacidad. Ojo con esto, también no alcanza simplemente con la certificación de la discapacidad. Tiene que acreditar, además de la discapacidad acreditada por la Junta Médica, tiene que acreditar que dependía económicamente de la persona fallecida. Entonces, lo que le van a pedir en primer lugar es que tengan el mismo domicilio, la persona fallecida y la persona que va a recibir la pensión derivada. Le van a pedir que acredite de alguna manera la dependencia económica, por ejemplo, que no trabaje. Le van a pedir que no haya otra persona que esté con responsabilidad de sustentar. Les pido disculpas, me están tocando el timbre. Un minuto bajo, entrego un sobre y vuelvo. Sí, no hay problema. A ver, voy a intervenir mientras vuelve el doctor para comentarles algo. Sí, Para cachito, Carlos, así vos entendés, el doctor lo que tiene es problema motriz, ¿viste? ¿Hola? ¿Me escuchás? Porque Carlos estaba diciendo que escriba, pero vos estás grabando todo, así que queda grabado, Carlos, y después se va a estar pasando. Bien, no, y los fragmentos, va a ir en fragmentos en TikTok y en el Facebook, y va a ir el enlace de YouTube, quédense tranquilos. Igual no, bien. Dejé mi teléfono y mi correo electrónico, Clara Carrizo, en el Messenger para que anoten.
si quieren mandar algo, qué sé yo, que quieran informar acá en Buenos Aires, no sé, en alguna radio o en algún medio, se puede difundir en las redes sociales lo que ustedes quieran decir. Vos, Carlos, te voy a hacer una pregunta. ¿Estuviste cuando vinieron a acampar acá los de Jujuy, acá en frente a los tribunales? Yo fui solamente, no estuve todo el tiempo porque ya, como le dije, que el Malón, cuando tuve que decidir, cuando decidieron bajar hacia Buenos Aires, ya fue usurpado por estos supuestos líderes, bueno, en donde yo me hice un lado porque no compartía todo lo que se hizo y todo terminó mal, o sea, lo único que hizo el Malón fue visibilizar la causa y nada más. Y otra pregunta, Y Carlos, otra pregunta. Cuando dijeron que se privatiza la salud, yo tenía entendido que se privatizaba para los extranjeros. ¿Esta privatización que se hace, la hace el gobernador, se hace en tu provincia, se hace allí? ¿Privatizaron la salud para los argentinos? es a través, a ver, es un disfraz que hacen, pero lo tenemos que abonar 50.000 pesos. Y la ironía de uno de los diputados que hoy quiere ser gobernador dice que son 5 gaseosas. Son 5 gaseosas y ya está, se paga la salud así, así. Entonces, fíjense en a qué nivel hemos llegado. Lo que yo quería comentar era, antes que se me vaya, cuando hace rato dije yo de esto del mega basural que nos quieren instalar y que bueno, todavía está empuja ahí porque está en la Corte Suprema de la provincia de Jujuy. Ahí en el informe de impacto ambiental decía que Abrapampa tiene todas las especialidades, una mentira pero grandísima. Ahí Anabela acaba de hacer un resumen de lo que es. Entonces, fíjense en cómo mienten y cómo el gobierno, yo quería esto, por si ustedes en algún momento le preguntan o hay alguna otra comunidad, se acercan una pequeña nota o se reúnen con vos y te dicen, bueno, ya esto es la consulta previa libre informada. Entonces, cuando no lo es así, el tema de las minerías, ahora con esta la ley base, con lo del RIGI, es impresionante lo que se quiere hacer un genocidio, digamos, directamente, ¿sí? Acá en la provincia. Entonces, ahí Anabela decía que hay que llegar a tantos kilómetros, hay que venir son 220 kilómetros a la capital, y hoy un pasaje, para que tengan idea, desde Abrapampa sale 16.000 pesos, Lo que 32.000 pasa, pesos. Carlos, que eso después vamos a ver cómo hacemos un relevamiento, ¿sí? Y podemos gestionar acá con el área de salud a nivel nacional, que nosotros tenemos, no es un paso, pero bueno, son 3 horas más o menos de viaje y de vuelta son 6 horas, 6 horas y piquito. Y ver cómo podemos gestionar el tema de lo que es salud, o que vaya una ambulancia y tengan los medios. Lo que te quiero aclarar, lo que es el área de discapacidad, ¿sí? Nadie tiene salud. Te hacen un descuento que supuestamente que es para salud, pero bueno, no hay una salud real, es todo una mentira. Tanto en toda la República Argentina, no es solamente en Jujuy y en Salta, en toda la República Argentina tienen lo mismo. Acá en Buenos Aires lo único que tenés es el acceso a los hospitales, obvio, ¿no? Pero ustedes están más complicados en las situaciones. A eso me refería. Sí, Soledad también. Hola. Habla el doctor Pedro. Sí, sí. Bueno, discúlpenme de vuelta, hoy es una tarde agitada. Bueno, les decía, en primer lugar, el certificado único de discapacidad acredita esta situación para todos los efectos legales según la normativa de la 22431, salvo para los temas previsionales. Entonces habíamos descartado el tema del retiro transitorio por invalidez. Esto tienen que acreditarlo con las juntas médicas. Y habíamos descartado la pensión no contributiva, la pensión derivada. Esto también tiene que acreditarse por las juntas médicas. Pero además de esto que está expresamente previsto en la normativa, hay
otras situaciones que exigen una certificación específica. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el pase libre para el transporte automotor no se acredita mediante la presentación del CUD, sino que uno tiene que tramitar en el área de transporte una credencial específica. Las autopistas, cuando uno va a pasar un peaje, tiene que tramitar la autorización. En el caso de las autopistas nacionales, tiene que tramitar en alguno de los peajes un pase específico, y las autopistas que dependen de la capital le colocan el dispositivo del pase en uno de los peajes específicos. O sea que este tema de que el certificado acredita íntegramente la discapacidad es bastante a medias. Y el tercer elemento que yo quería destacar es que con frecuencia lo que dice la normativa tampoco en la práctica se cumple. Discúlpenme, corto este teléfono. Estoy en un Zoom. Estoy. Sí. ¿L o XL para vos? XL. Bueno, una tarde movidita. Y después está el tema de lo que está previsto y no se cumple. Por ejemplo, el cupo de viviendas para personas con discapacidad, que es equivalente al 5% de las viviendas sociales. Bueno, eso no se cumple. Sí, disculpen sí. La tardanza, soy Lorena. Lo de la vivienda no se está cumpliendo, nunca se cumplió. Exactamente. Para las personas con discapacidad. Con el Q, si no tienen el permiso especial, con el Q, algunos en autopistas podés pasar. Y con el referente a lo que estabas diciendo de tener un pase provincial, en las oficinas de discapacidad se puede hacer para poder viajar en todo lo que es la provincia de Buenos Aires. Gracias, Lorena. Vamos a dejar hablar al doctor Pedro porque el tiempo es bastante limitado, ¿sabes? Disculpa. Bueno, no hay problema. Gracias. Bien, entonces, ese es el primer tema que yo quería abordar sobre la ley 22.431. Otro tema que está previsto en la 22.431 es el cupo de personas con discapacidad trabajando en el Estado. A partir del año 2010, la cantidad de personas trabajando en el Estado se mide y se publica en el Estado Nacional. Entonces nosotros sabemos que cuando empezó a medirse, el cupo de discapacidad en el Estado era del 0,3%. Cuando empezó a medirse en el 2010. Cuando terminó el gobierno de Cristina, en el 2015, el cupo llegó al 0,98%. O sea que se había triplicado la cantidad de personas con discapacidad trabajando en el Estado. Pero estaba muy lejos del cupo obligatorio por la ley, que es del 4%. Durante el gobierno de Macri y durante el gobierno de Alberto,
eso se mantuvo más o menos entre el 0,98 y el 1,2. Se publica cada 6 meses. ¿Sí? En este último tiempo, el porcentaje ha aumentado, pero ha aumentado no porque hayan personas con discapacidad en un número superior. Lo que ha ocurrido es que las personas con discapacidad, por temor a que la despidieran, tramitaron su certificado de discapacidad y lo presentaron en el Estado. Le voy a dar un ejemplo concreto personal, ¿sí? Yo tengo el certificado de discapacidad desde la década del 90, pero lo presenté en mi trabajo recién en el año 2010, cuando empecé a militar la temática de discapacidad, porque me parecía de buena fe que si se empezaba a medir, el Estado supiera que yo tenía un certificado de discapacidad. En cambio, para muchas personas es un problema el certificado de discapacidad porque temen la discriminación. Esto no debería ocurrir, pero yo he trabajado en algún organismo donde el director de asuntos jurídicos me decía, yo tengo una discapacidad, tengo artritis reumatoidea, tomo medicamentos, algunos de los medicamentos incluso hacen que me sienta aturdido, etcétera, pero yo no presento certificado de discapacidad porque me van a discriminar. Entonces, la realidad es que el cupo de personas con discapacidad está muy lejos de cumplirse y para nosotros es un motivo de suma preocupación que no se cumpla ese artículo que es el artículo 8 de la ley 22.431. En las provincias la situación es peor, porque ni siquiera se mide, pero sabemos que no se cumple, salvo en la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, cuando se discutió la constitución de la ciudad de Buenos Aires, con otros compañeros armamos un grupo de presión, hicimos lobby, hicimos una multipartidaria y a los convencionales insistimos en que se incorporara el cupo del 4% de personas con discapacidad en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En algún momento nos reunimos con uno de los asesores que ya estaban redactando la letra chica de la Constitución y nos preguntaron por qué decíamos el 4%. Y lo que le dijimos es que el 4% era lo que preveía la normativa nacional. Entonces nos dijeron, no, vamos a poner el 5%. Total, no lo vamos a cumplir. Y así se metió el 5% como cupo de discapacidad en la ciudad de Buenos Aires. Con el tiempo se dictó una ley la llamada dice que finalizará en 5 minutos. ¿Lo enganchamos con el mismo enlace? Hola, doctor. No, vamos a enviar un nuevo enlace, se lo voy a mandar a Soledad, al grupo y a Mario Mesore, y Soledad se lo va a pasar a usted y vamos a tener un nuevo enlace cuando termine esta reunión, de una hora Bien, más. Perfecto. Bueno, entonces lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires es que se dictó una ley por la cual se tenía que cumplir ese cupo del 5% en el término de 5 años. Perdón, doctor Ábalos, para que no se pierdan los integrantes, porque no sé si Mario va a poder, ¿no podés hacerlo y mandarlo acá ahora al grupo, Clara?
ver, sí, a ver. Ya. Hola. Sí, ahora lo hago, ahora lo subo acá a Messenger del grupo. Bien. Bueno, se sancionó una ley que establecía ese recurso del amparo y de que figurara en la Constitución de la ciudad. Se ha avanzado mucho en la capital. No se cubre el 5%. Y el otro problema es que algunos empleos son muy precarios. Por ejemplo, hay registradas personas que cuidan las plazas. Bueno, ese es un trabajo que no es adecuado para la persona con discapacidad porque es al aire libre, tiene que estar bajo la lluvia, etc. Otros casos es otorgan y venden las tarjetas de libre estacionamiento. Bueno, son trabajos muy precarios, pero a la gente que tiene a su cargo ese trabajo le sirve. El otro tema de la ley 22.431 se vincula con los pequeños espacios para personas con discapacidad que les permita desarrollar una actividad comercial. Bueno, esta ley tampoco se cumple. En la práctica, lo que hay entre Capital Federal y Gran Buenos Aires, hay alrededor de 80-90 puestos adjudicados. Esto varía porque esta ley es de hace 25 años y las personas han ido falleciendo. Pero nosotros hicimos un relevamiento y hay aproximadamente 2.000 lugares donde las personas con discapacidad podrían desarrollar sus actividades. Por ejemplo, el subterráneo tiene aproximadamente 107, 108 estaciones, porque algunas están en el mismo lugar. Y la cantidad de personas con discapacidad que tienen adjudicados lugares son 8. Entonces, hay comercios en todas las estaciones, pero no están ocupadas por personas con discapacidad. Las estaciones de tren pasa lo mismo, uno va por Constitución, por Retiro, etcétera, está lleno de comercios. Ahora, las personas con discapacidad no tienen lugar ahí. Entonces, uno tiene personas con discapacidad pidiendo monedas en la puerta de las estaciones y adentro comercios que no respetan los derechos de las personas con discapacidad. Lo peor de esto es que cuando uno va y se anota para que le adjudiquen un kiosco, lo que le dicen es que no hay problema, te ponemos en la lista de aspirantes a kioscos, y lo que ocurre es que uno tiene 900 aspirantes antes, de los cuales no se sabe si todavía les interesa, porque es una ley que viene desde el 90 y pico, así que tiene casi 30 años, y muchos de los anotados ya murieron, no les interesa, etcétera. Pero uno tiene una lista de 900 personas que están antes. Entonces, esto hace que cada vez que asuma un nuevo gobierno, hacen un nuevo relevamiento, etcétera, y esto no avanza. En las provincias también rige la misma obligación y también nos encontramos con el mismo problema. ¿Quiénes no son de la provincia de Buenos Aires y de Capital, de los que estamos acá? Hay personas que son de la provincia de Jujuy. Silvia Choquillampa, ¿de dónde sos? ¿De Mendoza? Mendoza. Sí, Mendoza. Hay de Mendoza, de Jujuy, de Buenos Aires y de Capital. Bien. En las provincias
la ley no dice lo mismo que la ley nacional. En las provincias dicen que el Estado podrá. Entonces es como una facultad del Estado. A nivel nacional es un derecho. Es un derecho. Pero, como suele pasar, no se cumple. Bueno, eso es lo que nos pasa a las personas con discapacidad. Bueno, el otro tema que me parece que es importante es el tema de el transporte sin cargo para las personas con discapacidad. Lo que está previsto es que, después de algunas modificaciones, es que prácticamente el justificativo que permite el acceso a pasajes sin cargo se ha ampliado hasta que alcance prácticamente todas las actividades. Originariamente, la ley preveía que fuera para tratamiento, ¿sí?, o para temas laborales. Esto se fue ampliando, ahora es para esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿sí? El problema también es que no se cumple. En general, el transporte urbano, en la mayoría de los casos, se exige la credencial que viene adosada al propio certificado de discapacidad. En cambio, en materia de transporte de media y larga distancia, han padecido seguramente el ingresar a la página de la CNRT para tratar de reservar el pasaje, y es un castigo, en primer lugar, porque no hay control, y en segundo lugar, porque las empresas ahora, a partir de la supuesta desregulación del transporte, las empresas se han puesto más reticentes a otorgar los pasajes. Con lo cual, el propio Estado ha tenido que, en manos de Milei, digamos, ¿no?, ya en el gobierno de Milei, ha tenido que presentar un amparo que las obligue a cumplir la entrega de pasajes. No obstante eso, no sé si alguno de los participantes ha experimentado este tipo de transporte, y la realidad es que es muy difícil obtener transporte de media y larga distancia. Lo que sí se ha habilitado... Ahí Lorena quería decir algo. Sí, Lorena. Ah, no, parece que no. Bueno, siga, doctor, por favor. Bueno, entonces, lo que nos ha ocurrido es que sí se ha habilitado el transporte en tren. Y ahí no existe la limitación que existen en los pasajes de media y larga distancia, donde la empresa cumple con su obligación, se habilita 2 lugares en las unidades más chicas y se habilita 4 lugares en las unidades que tienen más de 54 asientos. Cuando no hay control, lo que nos ocurre es que uno va a cualquiera de las empresas y las empresas le dicen no hay cupo. Entonces, esta es una dificultad severa, porque en la práctica es un derecho que no puede hacerse efectivo. En su oportunidad, la Corte Suprema de Justicia dijo que esa restricción era inconstitucional.
Esto fue en el año 2010. A partir del 2010 y durante los años que le quedaron a Cristina hasta el 2015, esa norma no se aplicó. Entonces, si una familia estaba integrada por 5 o 6 miembros, podían obtener pasajes para viajar los 5 o los 6 en la misma unidad. Cuando asumió Macri, primero calladamente y después ya de una manera explícita se volvió a aplicar esta normativa porque el decreto no fue derogado, continuó vigente. Entonces, en la práctica nosotros tenemos todavía el reclamo de que se derogue el decreto 188. Otro tema que me parece importante es el tema de la accesibilidad. Primero, quiero referirme a la accesibilidad en el transporte, ya que estamos hablando de este tema. En la práctica, los micros urbanos, los colectivos urbanos, dependen, en la mayoría de los casos, dependen de la ciudad. En algunos casos están bajo jurisdicción de la provincia, cuando los micros unen distintas localidades en una misma provincia. Pero en la práctica, salvo contadas excepciones, las unidades no son accesibles. Yo estoy seguro que en lugares como los de la compañera de Jujuy, bueno, seguramente no hay ninguna unidad accesible. En Córdoba habían incorporado algunas unidades y uno tenía que avisar a la persona con discapacidad, entonces acomodaban los horarios, pero es una deuda muy importante el tema de la accesibilidad. En la capital federal, la cantidad de unidades supuestamente accesible es muy alta, pero en la práctica, por ahí el chofer te dice, bueno, no me anda la máquina, no me anda la rampa, siempre encuentran un pretexto como para suplir nuestro derecho a acceder. Yo no sé si tienen ya subido el contacto, el enlace para seguir la charla, porque estamos en el último minuto. Sí, doctor, está en el chat, así que les sugeriría que entren al chat que está en Messenger de acá y nos vemos en la clase, doctor. A ver, ¿Lo ves? Google. Dice, el Movimiento Mujeres Nacionales invita al doctor Pedro Ábalos, el último chat. El último chat. Vínculo de llamada, ahí está. Bueno, esperamos, tengamos un poquito de paciencia. Ahí entra Sol. Y esperamos al doctor. Bueno, Carlos, antes que, bueno, suba el doctor Ábalos, sería bueno que... Sí, decí, Sole, te está escuchando. Algo le pasó a Sole que salió. Yo vuelvo a dejar acá en el Messenger mi correo para lo que necesiten. En lo que se pueda, ¿no? Obviamente.
que sería bueno, Carlos, que después nos mandes algún relevamiento, algo para que nosotros hagamos el petitorio de las cosas, ¿viste? Yo les Hola. dejo yo dejo mi correo, dejo mi número de Hola. teléfono. Sí, doctor, un segundo, sí, ya se lo dejamos. Dejo mi correo, mi número de teléfono y si quieren hacer un Zoom o algo que necesiten, bueno, aquí estamos Mujeres Nacionales. Sí, doctor, puede hablar, por favor. Bueno, ¿me escuchan bien? Discúlpenme, yo soy una persona de la edad de piedra, entonces esto conectarse con estos aparatos es un problema. Pero bueno, estábamos diciendo del tema accesibilidad. Lo que ha ocurrido en la capital y lo que está pendiente en el resto del país es la accesibilidad a otros ámbitos, además del transporte. En la práctica, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha dictado una normativa muy avanzada en el año 2012 y con el tiempo se ha ido modificando esa normativa de manera de que la ciudad no ha avanzado en la accesibilidad práctica. Dos ejemplos concretos, ¿sí? ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento de la vereda para poder transitar con tranquilidad en una silla de ruedas, etcétera? Bueno, es una responsabilidad del vecino frentista, ¿sí? Esto es lo que decía la normativa anterior. En la práctica se modificó esta normativa y se suprimió esta obligación y en la práctica quedó que no es responsabilidad de nadie. Entonces, lo que está ocurriendo es que uno se encuentra con problemas severos en el mantenimiento de las veredas y en la ciudad de Buenos Aires no hay quien se haga cargo del tema. Esto es muy importante porque Jorge Macri ha manifestado que él tiene una discapacidad. No sé si ustedes vieron la presentación. Presentó un plan integral de discapacidad y este tema sigue sin figurar. ¿Sí? Este es uno de los problemas. El otro problema se generó con los baños en los bares. Y esto es muy importante porque en la mayoría de los bares los baños están o en el subsuelo o en la planta alta. La normativa en el 2012 decía que los lugares tenían que adaptarse a generar baños accesibles. Esto fue modificado cuando el gobierno de Rodríguez Larreta y la obligación ahora es que cuando un nuevo inmueble que no estaba destinado a la gastronomía se destina a esta finalidad, recién en ese caso es... Si no lo usas, eso lo uso yo, así que... Hola. Hola. Soledad. No, estaba hablando con otra persona, se disculpe. Bien. Entonces, ahora los bares con destino a la gastronomía durante que ya vienen trabajando no tienen esta obligación de incorporar baños accesibles. Así que para los que somos de capital es una buena oportunidad de pedir que se mantenga la vigencia de los lugares destinados a la gastronomía que tengan accesibilidad.
Yo lo que haría sobre la ley 341, lo que haría es, cortamos acá, yo voy a hablar un poquito de la ley 24.901 y abrimos el espacio para preguntas. ¿Le parece? Bien, entiendo que están de acuerdo. Sí, sí, doctor. ¿Qué es la ley 24.901? La ley 24.901 es la ley que regula las prestaciones para las personas con discapacidad. Esta ley es muy importante porque, aunque no se cumple plenamente, lo que establece es cómo se financian las prestaciones que reciben las personas con discapacidad. Las prestaciones de discapacidad que brinda la obra social se financian con un fondo específico que se constituye con el aporte de los trabajadores y de los empleadores. Cada vez que una persona que trabaja cobra su salario, se le descuenta un 3% para la obra social. Y la patronal pone el 5%. De ese dinero, una parte va a la Superintendencia de Servicios de Salud y con esos fondos se financian las prestaciones para personas con discapacidad del trabajador y de su entorno. Esto es muy importante porque muchas veces dicen, bueno, ponemos el dinero para cualquiera. No, no es para cualquiera. Es para el trabajador y para su entorno familiar, su esposa, sus hijos, su padre, las personas que estén a cargo. Esto es cómo se financian las prestaciones de las obras sociales. Entonces, no hay ningún motivo para que la obra social te niegue una prestación, porque esa prestación se la paga con el tiempo, por ahí con algún retraso, etcétera, se la paga la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Cómo se financian las prestaciones del PAMI? Las prestaciones del PAMI se financian con los aportes que van destinados al PAMI. Recordemos que el PAMI se financia con el aporte de los jubilados y con el aporte de los trabajadores. O sea que todos los trabajadores vamos aportando durante toda nuestra vida laboral para financiar el PAMI. Entonces, es muy importante esto porque los remedios, que es uno de los temas que en este momento está en la prensa, no son gratuitos. Los remedios son sin cargo para las personas que tienen derecho a tenerlos, porque los han pagado durante sus 30 años de trabajo, durante su vida laboral, y ahora tienen derecho a recibirlos. Así que esto es muy importante de plantearlo. Y la situación más compleja es la que está en las personas que reciben pensiones no contributivas. Las prestaciones de las pensiones no contributivas se financian con un descuento del 3% que le hacen al pensionado. ¿Alguna de las personas que están acá tienen pensión no contributiva? Bueno. Mi hijo. Bueno. Cuando vos vas y retirás el dinero del banco y te dan el comprobante, ahí se descuenta el 3% que va para incluir salud. La Agencia Nacional de Discapacidad retiene ese dinero y después sobre esa base una parte cubre los costos que cubre la agencia, por ejemplo, cubre los costos de las grandes instituciones de internación, y otra parte se la manda a las provincias para que las provincias cubran
las necesidades de las personas con discapacidad. ¿Y cómo lo hace la provincia? La provincia lo hace a través del sistema público. Entonces, en la práctica, para las personas con discapacidad, hasta es un perjuicio estar incluido en este régimen, porque si uno no tuviera ningún respaldo, uno va al hospital y el hospital le entrega los medicamentos. En cambio, como está incluido en el régimen de incluir salud, lo que le ocurre es, le piden que haga un trámite, cuando uno va y hace el trámite, tenemos las demoras que tenemos siempre. Entonces, en la práctica, lo que ocurre con las personas con pensiones no contributivas es que terminan renunciando a ese derecho que todos tenemos, que es de recibir los medicamentos y las prestaciones. Yo soy integrante de la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores. Tenemos un sistema de asesoramiento gratuito en materia de discapacidad, así que hacemos los reclamos, etc. Pero el problema es que esos reclamos hay que hacerlo en cada provincia. Entonces, la compañera de Jujuy, que tiene una pensión no contributiva, lo que va a tener que hacer es reclamarlo en Jujuy. Entonces, nosotros no lo podemos ayudar desde acá, más allá de asesorarla en cuanto a sus derechos. Pero si necesita hacer un amparo, el amparo lo tiene que hacer en la provincia de Jujuy. Bueno, eso es lo central en cuanto al financiamiento. No hay pretexto para que la persona con discapacidad no reciba la prestación que le corresponde porque tiene previsto su financiamiento. Y el que no tiene ninguna forma de financiamiento, la misma ley 24901 dice que se cubre con fondos específicamente destinados por el Estado. En la práctica, lo que se hace es, se gestiona ante Incluir Salud o se gestiona ante la DATSE. Muchos de ustedes habrán escuchado a principio de la gestión de Milei que se había suspendido la entrega de medicamentos a través de la DATSE, que es la dirección que tenía a su cargo la entrega de estos medicamentos. Así que ese es el primer tema que a mí me gustaría marcar. El segundo tema se vincula con la educación. Una parte importante de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad se traduce en el apoyo escolar. Esto siempre ha sido cuestionado por los gremios y porque ellos dicen, está bien, nosotros podemos sustentar los problemas de salud, pero ¿por qué tenemos que sustentar los problemas de la educación? La primera respuesta está en lo que dijimos hace un rato. No la paga el gremio. Adelantan los recursos a la obra social, pero recibe de parte de la Superintendencia de Servicios de Salud esta compensación por los gastos incurridos. Y en segundo lugar, es lo que dice la ley. Así que en la práctica, cuando nosotros tenemos que discutir con las obras sociales, lo que nos ocurre es que nos encontramos con que a la larga o a la corta, la superintendencia le devuelve esos recursos.
y si no les devuelve esos recursos, se lo tiene que reclamar a la superintendencia. Este es el segundo elemento. En otros países, la educación se financia de otras maneras, pero bueno, la ley acá dice que se financia de esta manera y en la práctica los fondos los tiene que proveer la Superintendencia de Servicios de Salud. Un segundo tema importante es el tema del asistente domiciliario. La ley originariamente no preveía la persona que va a acompañar a la persona con discapacidad y a colaborar en su vida independiente. Esta ley originariamente no preveía, durante el gobierno de Kirchner se incorporó un punto específico que prevé la posibilidad de tener un asistente domiciliario. El asistente domiciliario es la persona que brinda asistencia no terapéutica. La persona que, por ejemplo, tiene que cambiarle la sonda a alguien, bueno, no está incluido en el tema del asistente domiciliario. En todo caso, esa labor tendrá que estar a cargo de una enfermera o de alguien vinculado al servicio de salud. El otro tema importante en el asistente domiciliario es que se supone que no puede salir del domicilio. Entonces, si se hace un reclamo formal para la obtención de la colaboración de un asistente domiciliario, lo que hay que destacar es que también podrá acompañar a la persona al tratamiento médico, a kinesiología, a otras actividades fuera del domicilio. O si no, el seguro no cubre lo que le pueda pasar a la persona que tiene algún tipo de problema físico o psíquico, ¿sí? No lo cubre. Y acá me parece importante subrayar esto del problema psíquico. El problema psíquico surge como variante cuando la persona necesita, en lugar del asistente domiciliario, necesita un acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico no es una figura de la discapacidad, sino de la Ley de Salud Mental. Entonces, no está previsto en la normativa de discapacidad, por lo tanto, no está incorporado al nomenclador. Cada una de las prestaciones de discapacidad tiene un nomenclador que se actualiza periódicamente y que fija cuánto vale cada prestación. Entonces, por ejemplo, la hora de kinesiología vale 5.000 pesos. La internación en un geriátrico, ¿sí?, vale 2 millones de pesos. Hay un nomenclador. El asistente domiciliario no está incluido tampoco en ese nomenclador porque se incorporó tarde, pero se rige por la Ley de Servicio Doméstico, que prevé la asistencia no terapéutica para la persona con discapacidad. En cambio, la persona que tiene algún problema psíquico, bueno, no está previsto cuánto cobraría esa persona que brinda el servicio de acompañante terapéutico. En la práctica tampoco está previsto la capacitación que tiene que tener, tampoco está prevista los márgenes en el cual se desenvuelve esta vinculación con
el acompañante terapéutico, así que es un tema que tenemos que trabajar. Bien, estos son los temas centrales en materia de la ley 24.901. Si a usted le parece, ahora abramos un espacio para las preguntas y si tienen un tiempito adicional, podríamos volver en algunos temas que son interesantes en esta materia. Así que abrimos el espacio para las preguntas. Doctor Ábalos, yo quería preguntar, ¿cómo se puede hacer para gestionar? Porque en la ley me parece en la primera, los espacios nacionales, provinciales y distritales, vamos a decir, de la provincia de Buenos Aires, y en las provincias que le llaman departamento. ¿Cómo sería la gestión si tanto lo que es la parte de ferrocarril o lo que es del Estado para a lo que estaba diciendo usted, por ejemplo, los kioscos en los hospitales y las ventas que tendrían que tener más o menos un poco de privilegio, porque acá en Buenos Aires más o menos las llevamos mal, pero bueno, pero lo que es la provincia es una decadencia total. Bueno, yo les voy a contar algunas experiencias. Hace muchísimo tiempo, en el año 2013, nosotros nos pusimos a impulsar estos kioscos. Hicimos los reclamos y se habilitaron algunos kioscos. Por ejemplo, no sé si la conocen a Julie Almirón. Bueno, Julie tiene un kiosco en el Ministerio de Justicia que se lo adjudicaron mediante un trámite que empezamos. Después de eso nos encontramos siempre con trabas burocráticas. Incluso hemos hecho algún reclamo judicial que fue rechazado, ¿sí? Fue rechazado porque nosotros utilizamos la vía del amparo, y cuando uno utiliza la vía del amparo, lo que le dice la justicia es que son temas muy complejos que tienen que ser tramitados por la vía ordinaria, que te lleva 5 años, 6 años, puede llevar incluso muchos más, ¿sí? Por ejemplo, si un organismo, como efectivamente lo ha dicho la DGI, la AFIP, es un edificio donde no hay espacio para las personas con discapacidad y la posibilidad de hacer habilitar un kiosco. Y bueno, uno dice, tiene un edificio de 10 pisos que tiene una superficie construida muy amplia. Bueno, no hay manera de que no haya un espacio, pero para eso uno tiene que acreditar con planos, con la intervención de un especialista, un arquitecto tiene que acreditar que hay espacio, que el espacio es accesible, que tiene baños habilitados para la persona con discapacidad. Entonces, lo que nos ha ocurrido hasta el presente es que la justicia se saca de encima el tema. Esto es un problema de tipo político. Cuando digo un problema de tipo político, digo, hasta ahora nuestro problema es la invisibilidad, y cuando uno enfrenta la invisibilidad, la manera es hacerse visibles. Por ejemplo, a mí me ha pasado de encadenarme durante la pandemia frente al Teatro San Martín. El Teatro San Martín
está obligado a tener un kiosco para personas con discapacidad. Bueno, no hay un kiosco, nos hemos encadenado con otra compañera que estaba reclamando este derecho, y bueno, todavía esto fue durante la pandemia, ya han pasado 3 años y todavía seguimos esperando. En la práctica, esta es una decisión política, no nos ven, entonces la manera es seguir reclamando. Este es el primer dato. Y el segundo dato es tratando de que esto sea incorporada, este tema sea incorporado en la agenda política. ¿Qué es lo que estamos haciendo? En primer lugar, seguimos haciendo los reclamos correspondientes. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es esto, difundir nuestro derecho, como estamos haciendo esta tarde nosotros. Y en tercer lugar, desde la Confederación de Jubilados, Retirados, Pensionados, lo que nosotros nos estamos proponiendo es conformar un partido político que defienda nuestros derechos, porque en la práctica todos son promesas, pero cuando se llega al gobierno no vemos que se concreten. Aún con nosotros, por ejemplo, durante el gobierno de Alberto Fernández, la persona que estaba a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, es una persona ciega. Sin embargo, nosotros no hemos logrado avanzar en estos aspectos, la inserción laboral de las personas con discapacidad. Entonces, no basta con tener un contacto, no basta con tener alguna persona que se vea sensibilizado, como ahora está diciendo Macri, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que reclamar, tenemos que organizarnos y tenemos que consolidar una fuerza que nos represente. Desde la Confederación nosotros planteamos que tiene que haber un partido con una rama de los jubilados, que están siempre debajo del agua, una rama de la discapacidad, una rama del trabajo, una rama de la juventud y una rama multisectorial donde entren personas que representen distintos intereses y no estén ni en ninguna de las ramas anteriores. Pero bueno, es una construcción, hay que seguir adelante, el poder no se regala, así que para nosotros lo fundamental es seguir luchando. Así que bueno, tenemos ese desafío por delante, Soledad. Profesor, Anabela quiere decir algo. Sí, Anabela. Lo que yo quería preguntar es, en cuanto a educación, los ajustes que se deben hacer son cuando en principio, cuando se inician las clases o ya empezadas las clases. ¿Cuándo se hace el ajuste? Bueno, en la práctica, vamos al caso concreto, digamos, ¿no? Un niño, en algún momento, el sistema educativo detecta que hay algún problema. ¿Sí? Ese es el momento de realizar los ajustes necesarios. ¿Sí? Entonces, se reúnen las autoridades, se reúnen con los padres y con la asistencia de los profesionales que tratan al niño o a la niña, se acuerda lo que esa persona necesita. Esa persona podría necesitar simplemente una asistencia no terapéutica, por ejemplo, una discapacidad motriz y que tiene dificultades en trasladarse al baño o trasladarse en el ámbito de lo que es la escuela.
Distinto es el caso de la persona que tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, para esa persona lo que hay que hacer es una adaptación de la currícula. Entonces, se adaptará cuando se detecta la dificultad con la colaboración del profesional tratante, del médico, del psicólogo, del psiquiatra, ¿no? Y ya cuando está dentro del sistema, al año siguiente, al principio del ciclo lectivo, tiene que tener definidos los ajustes necesarios, digamos, ¿no? ¿Algún detalle más que te pueda aportar, Anabela? O sea que los ajustes se realizan ya una vez conocido el diagnóstico, se realizan en los primeros días. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros profesionales no tenemos? Esa es una de las dificultades que tenemos en la zona. Tenemos 500 personas con discapacidad sin profesionales. Bueno. Ahora, ¿quién lo podría hacer ese ajuste? Bueno, en la práctica son temas muy técnicos que requieren la colaboración de un profesional. Esto tiene que estar en manos del sistema público, ¿sí? ¿De qué lugar estamos hablando, Anabela? Estamos hablando de en la Jujuy, de lo que es Puna. Toda la región Puna, yo soy representante de las comunidades, yo soy representante de 28 comunidades, y en todas las comunidades directamente no hay maestros especiales, lo que significa que ningún chico tiene apoyo. También en la ciudad de Abrapampa, que están hablando de 70 chicos en primaria nada más, que tienen 7 docentes, o sea, cada docente tiene 10 minutos con un chico. Es el tiempo que está ahí ayudando y cooperando, solamente 10 minutos. Bueno, en la práctica este es un problema porque nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos posibilidades de pelearla de una manera más intensa. En la práctica las provincias tienen esta dificultad. En primer lugar, le falta el profesional. Por ejemplo, fisiatra, la especialidad de fisiatra es crítica en todas las provincias, fisiatría, ¿sí? Si además no tenés el fisiatra, no tenés el psiquiatra, no tenés el psicólogo, ¿sí? Y después no tenés el profesional, en la práctica estamos en una situación de desamparo propia de nuestra situación de invisibilidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es remar por una sociedad más inclusiva. Y esto lo lograremos en la medida que estas situaciones se visibilicen. Como para que vos tengas una idea de qué estamos hablando, yo siempre comparo la situación de la discapacidad con la situación de los derechos de la mujer. Los derechos de la mujer, la mayoría de los derechos de la mujer eran totalmente ignorados hasta que Evita les dio el voto. Pero aún cuando tenían posibilidad de votar, pasó mucho tiempo más, hasta el año 1967, en que adquirieron los derechos civiles, ¿sí? Antes dependían de la voluntad del padre o de la voluntad del marido. Era una situación horrible. Bueno, en discapacidad estamos en la misma situación. Nosotros dijimos, primero, que hay recursos suficientes, que los recursos están previstos en la ley, y bueno, tenemos que luchar para que eso se haga efectivo. Yo siempre digo que
es una lucha en la cual yo posiblemente no vea el final, por mi edad, por distintas condiciones. Pero bueno, tomarán la bandera a personas más jóvenes. Así que contamos con vos, Soledad. Tenemos compañeros y compañeras allá en Jujuy. En todo caso, yo lo que podría hacer es ponerte en contacto con la advertencia de que es una compañera más en la lucha. Bien, ¿alguna pregunta más? Bien. Hay algunos temas que me gustaría dejar planteados. Por ejemplo, el tema de las ayudas técnicas. ¿Qué son las ayudas técnicas? Las ayudas técnicas son aquellos aditamentos, aquellos elementos que nos ayudan a superar los problemas derivados de la discapacidad. Un audífono es una ayuda técnica. Una silla de rueda es una ayuda técnica. Un scooter es una ayuda técnica. Bueno, el sistema de la ley 24901 obliga a las obras sociales, al PAMI y al Estado a proveer las ayudas técnicas que se necesitan. En ese sentido, las personas que tienen pensiones no contributivas, como tu hijo, Anabela, no sé qué tipo de discapacidad tiene, pero tiene derecho a que le den una silla de rueda, que le den una silla de rueda motorizada, que le den lo que necesite, y esa cobertura está financiada por la ley de cheques. ¿Qué es la ley de cheques? Cada vez que una persona o una institución emite un cheque con algún error, esa persona tiene una multa del Banco Central. Esa multa está destinada a cubrir las prestaciones de personas con discapacidad que tienen pensiones no contributivas, o las que sin tener pensiones no contributivas no tienen ninguna cobertura social. Así que estas ayudas técnicas se financian con esos recursos y lo que hay que hacer es presentar los papeles en la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces la persona que tiene, si alguno de los que están en esta reunión conoce a alguna persona que le falte una silla de ruedas, que le falte un audífono, etcétera, y no tiene obra social, tiene la posibilidad de pedirla a la Agencia Nacional de Discapacidad que le financie esa ayuda técnica. Hay que entrar a la página de la Agencia Nacional de Discapacidad y ver los financiamientos. Y en todo caso se comunican conmigo, Soledad tiene mis contactos, así que yo podría colaborar en esta tramitación. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ¿les parece que dejemos acá? Anabela, ¿querías decir algo? Perdón, Anabela, ¿querías decir algo? Sí, preguntarle al doctor cómo se puede trabajar en las escuelas, si hay algún amparo que se puede trabajar con respecto al bullying, porque sabemos que en el establecimiento educativo son donde más se produce el bullying a los chicos con discapacidad. Sí, en realidad ese es un tema que en la práctica no está resuelto.
No tiene nada que ver con la discapacidad, pero las personas con discapacidad con frecuencia son víctimas de bullying. Lo que me parece como fundamental es trabajar el contacto con las autoridades. Yo no he encontrado una solución para este tema en los lugares donde se ha planteado. En la práctica, lo que termina haciendo la familia que tiene una situación de este tipo es cambiar de escuela. Pero yo tengo claro que no es la mejor situación, la mejor solución. Es un desafío que tenemos todavía por delante. Lamento no poder darte una receta, Perdón, Pedro. Ahí en la vela después te conectás con Clara, que hacemos la denuncia respecto al bullying, que hicimos toda la capacitación de lo que es violencia. Bien. Sí, ¿Alguna cosa? ¿Levantaste la mano otra vez? No, perdón. Bueno, está Sí, bien. muchísimas gracias. A vos, sí, doctor. ¿Alguna pregunta más? Por mi parte, muchas gracias y estamos en contacto y ver cómo podemos hacer varias cosas en conjunto. Bien. Porque más allá de Buenos Aires, también la Argentina es toda en su totalidad y las provincias están muy, muy desamparadas. Bueno, sería buenísimo. Muchas gracias, doctor Ábalos. Muy bien. Bueno, les agradezco la atención y les pido disculpas nuevamente por esta demora en entrar, para mí no es fácil estas herramientas. Muchas gracias. A usted, profesor, ha sido un placer escucharlo y haber aclarado tantas dudas y saber muchísimo más sobre estas leyes para discapacidad. Muchísimas gracias por su tiempo que nos ha otorgado. Gracias a ustedes. Hasta otra oportunidad. Que tengan felices fiestas todos. Abrazos. Terminó la reunión, gente. Abrazos. Bueno, gracias a todos.